Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Y en ese caminar a la orilla del río, allá afuera de las puertas de Filipo, todo parecía tranquilo y la iglesia prosperando y nuevos convertidos. Pero a diferencia de otras ciudades en la cual se encontró el apóstol Pablo, el enemigo cambió. Ya no estamos en esta iglesia de Filipo naciente y esta ciudad de Filipo, ya no va a ser el judío, porque acuérdense que ni sinagoga había en Filipo. Ya no va a ser el judío perseguidor que disponía y que buscaba la manera de matarlos, sino va a ser diferente la persecución. Ahora va a basarse en la superstición, en la ignorancia, en el paganismo, el ocultismo, el curanderismo, la adivinación. Yo le pregunto a ustedes cómo usted reaccionaría si un vecino de usted le dice: oye, tú sabes que yo tengo poderes psíquicos para adivinar el futuro. ¿Qué le diría a usted? Usted sabe que frente a mi casa, allá en mi pueblo, había una bruja, una curandera, que tenía mucho más pacientes que el Seguro Social que estaba al lado. Mucho más pacientes. Y ella, eso era increíble, el consultorio de ella. Pero ¿cuántos de hoy? Uno dirá que eso es de ignorancia, pero ¿cuántos hoy, aquí en Panamá, Mercedes-Benz o BMW, estacionados frente a un brujo, hablando sobre cómo sanar, cómo salir de la quiebra, cómo mejorar la situación financiera, y están estacionados frente a un hombre que tiene fama de tener poder psíquico, y que creen en metafísica, y que creen en Feng Shui, que creen en el horóscopo ciegamente, que creen en Walter Mercado, que soy Aries, Escorpión o Tauro, y lo creen. Hubo una compañera de mi universidad que no se graduó nunca de Derecho porque siempre consultaba la carta astral y no había forma de que hiciera un examen, porque la carta astral le decía que iba a salir mal. Y no se graduó, simplemente no se graduó. Y queridos hermanos, estamos en un ambiente pesado, un ambiente en el cual el ocultismo está en todos los lugares. Inclusive un médico aquí, que tenía también, no era un consultorio de estos metafísicos, y tenía mucha gente también, y los mismos médicos se fueron de él y le dijeron: te vamos a denunciar, porque tú estás recetando sin tener todavía la idoneidad, no tienes la idoneidad de médico. Y dice: un momento, yo tengo mi idoneidad de médico, y sacó la idoneidad de médico. Ah, bueno, no te podemos denunciar. Ahora les pido un favor, ya que querían hacerme una denuncia falsa, no le digan a nadie que soy médico, porque pierdo cliente entonces. ¿Por qué? Porque hay una población oscura. El hombre sin Cristo está ciego, con el entendimiento entenebrecido, andando en la vanidad de su mente, ajeno de las cosas de Dios. Y la ciudad de Filipo no era una ciudad judía, eminentemente gentil, una colonia romana, pero caracterizada por un paganismo, una superstición y un espíritu de adivinación por todos lados, pitonizas por todas partes. Así que la predicación de hoy es que cómo actúa el enemigo y qué debemos hacer en esta actividad misionera que tenemos que estar. En primer lugar, es fundamental que el enemigo aparecerá por sí mismo en el campo misionero. Y busquen en su Biblia, en Hechos 16, versículos 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, esta oración a la orilla del río, nos salió al encuentro. ¿Quién salió al encuentro? ¿Quién se presentó solo? Una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y al decir tenía espíritu de adivinación es que estaba endemoniada, poseída, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y vale la pena
quiero decirles que solamente por marcar el teléfono para consultar a Walter Mercado es un negocio súper redondo. Mira que Walter ni siquiera está cobrando esa plata, ya él vende la franquicia. Y me contaba una persona muy allegada al programa, que gracias a Dios está en la luz de Cristo hoy, que la gente ni siquiera llama por saber el número de la lotería. Llama para ser oídos, llama para ser escuchados. Habla de problemas matrimoniales, de problemas de soledad, sentimientos de suicidio. Es decir, que la iglesia está callando y hay hombres hambrientos de Dios y nosotros estamos muy cómodamente quedándonos muy sumergidos en nuestra iglesia cuando un mundo está pidiendo a gritos a Dios por caminos equivocados. Esta mujer salió al encuentro del apóstol Pablo y Silas, y daba gran ganancia. Hoy por hoy el ocultismo da gran ganancia. Hoy vale más una casa construida en Feng Shui, con una vista electromagnética hacia la dirección, vale $5,000 o $10,000 más que una casa sin Feng Shui. Absurdo, ridículo. ¿Quién iba a pensar que en pleno tiempo del modernismo, del posmodernismo, todavía se hable de este tipo de hechicería? Y Europa está plagada de hechicería y de ocultismo. Ahí está, pero sin embargo es un gran negocio, como el de don Francisco, que vendía una pulsera electromagnética también, magnetismo, cómprela. El hombre exitoso vino por esta pulsera, la pulsera. Tenemos que en esta obra misionera nos vamos a topar y el mismo diablo se va a presentar a nosotros. Y dice la Escritura que ésta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Será que el diablo se convirtió? Quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Cómo es posible que el diablo está dando voces diciendo: ellos son siervos del Dios Altísimo? Acuérdense una cosa, que a Satanás no le importa mucho que se predique de Cristo. Lo que le afecta es cuando se diga que es el único camino hacia Dios, es el Evangelio del Señor. Por un lado, no importa, y la nueva era, la corriente de la nueva era también te abre todo un abanico de cosas diciendo: no importa lo que tú creas, lo importante es la sinceridad. Y sinceramente van para el infierno, con la misma sinceridad. Y quiero decirles una cosa, esta mujer, ¿por qué estaba diciéndole eso? Acuérdense del endemoniado gadareno que le decía: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Lo que ella temía era el espíritu lo que temía era ser expulsado de la casa que estaba ocupando. Y estaba, en cierta forma, coqueteando, adulando a los siervos de Dios para no ser expulsados del cuerpo. Porque el anhelo de todo espíritu maligno es tener un cuerpo. Por eso, en el cuerpo nuestro habita el Espíritu Santo. Pero también este cuerpo puede habitar espíritus malignos. Por eso que es el peligro del ocultismo, de abrirle la puerta al diablo, a través de toda una serie de mosaicos como la reencarnación, como inclusive encuentros cercanos del tercer tipo, como lo creer en los extraterrestres. Hay gente que jura y perjura que tuvo contacto con un marciano, lo acepta y lo cree y lo absolutamente, y te lo aseguro que el diablo perfectamente puede asumir un rol de marciano. Y ahí tenemos esta mujer, y dice que el apóstol Pablo en el verso 18 y dijo: y esto lo hacía por muchos días. Y la Biblia, cuando dice muchos, es muchos. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.
El espíritu fue expulsado, pero suficiente para desatar un avispero. Por eso que cuando dice la Biblia en Efesios 6 que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra gobernadores, contra principados, contra huestes celestiales de maldad en las regiones celestes, está hablando de que nuestra lucha no es contra hombres, no es contra la muchacha esta gitana que adivinaba, es contra el diablo mismo. Esta expulsión demoníaca trajo enseguida todo un caos de destrucción, porque el diablo está organizado, no está desorganizado. Por eso que cuando Cristo le dijeron que era hijo de Belcebú, dice, ¿cómo se les ocurre, oye, que un reino dividido puede prevalecer? Satanás no está desorganizado, está organizado. Y tenemos que en este andar con el Señor siempre vamos a toparnos con espíritus de maldad. No es que vamos a hacer una obra nueva sin oposición. Siempre va a haber oposición. Nuestro hermano Roberto me acaba de contar, ahora mismo, hace poquito, hoy, una oposición espiritual fuerte que vale la pena orar. Y así podemos hablar de las diferentes misiones en que se enfrentan uno con huestes espirituales de maldad. Así que en este andar con el Señor, el enemigo va a presentarse y él solito va a hacer entrada en la iglesia, en la obra del Señor. El trigo con la cizaña va a estar siempre presente. Y esta medium, que ya dejó de ser medium, ya ella dejó de tener ganancias, es lo que produjo el segundo punto, que el enemigo, o sea, las huestes de maldad, acusará a los seguidores de Cristo de alborotadores e ilegales. Alborotadores e ilegales. Vamos a buscar el versículo 22 al 24, que dice así. Vamos a leerlo vamos a leerlo desde el versículo 19 al 21. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Cuál fue el móvil de perseguirlo? ¿Cuál fue la razón, la motivación de encarcelar, de contrarrestar? No era por la muchacha era un instrumento solamente de aprovechamiento, era porque dejaron de ganar dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Todo ocultismo, todo tipo de hechizos, viene detrás el dinero. Dejaron de ganar dinero. Igual que allá los plateros de Éfeso, con la Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. Y los plateros levantaron las tropas y levantaron a la ciudad de Éfeso, porque dijeron, señores, este negocio de platería que tenemos con los templencillos de Diana, lo vamos a perder. Todo Éfeso, gran parte de Éfeso, vive de la idolatría. Y si Pablo sigue predicando que no son dioses los que se hacen con las manos, vamos a quebrar. Todo tiene que ver con el dinero. Solo Cristo, porque usted no sabe bien que la salvación cuando se predica es gratuita. Nunca le llevamos, no llevamos la salvación a base de pagarle algo. Cristo se ofreció voluntariamente, gratuitamente para darnos salvación. En el paganismo no es así, todo se paga. Todo se paga. El brujo más inferior hay que pagarle tarifa. La ganancia, ese era el móvil principal de todo. ¿Y cuál fue? Y hasta qué punto, observen que no hay piedad, no hay compasión, no importa nada siquiera. Es como igual que el endemoniado gadareno. Cuando Cristo expulsó a los 2000 espíritus de maldad, la legión de demonios que tenía el endemoniado gadareno, ellos no se preocuparon por ver a este hombre en su juicio cabal sentado y vestido
Si no se preocuparon que habían perdido 2000 cerdos que se precipitaron al mar. Y le dijeron a Cristo, sal de aquí, sal por favor, te rogamos que salgas. ¿Qué importa al hombre? ¿Qué interesa al hombre? Un pastor coreano me contó a mí que en el Paraguay, él fue expulsado de Paraguay porque hizo 40 misiones entre los indígenas de Paraguay. Increíble. Un hombre con limitaciones de lenguaje. Y aquí él me está enseñando las diapositivas, viéndolo yo. Mira aquí, pastor aquí abrazando a cacique. Aquí está, mira cómo está. Mira a Piojo pasar a mí. Así dijo. Mira aquí. ¿Cómo estaban? Desnudos. Mira cómo estaba la casa destruida. Mira, pastor. Mira que después de Cristo, ¿qué pasó? Casa, todo vestido. Mira la iglesia aquí. Mira todo es diferente. ¿Cómo Cristo cambia? Cristo cambia, pastor. Aquí está la iglesia. Aquí está ¿qué pasó? Mira otra iglesia. Mira otra obra, pastor. ¿Qué pastor? Otro pastor. Pero ¿qué sabe lo que hicieron al final conmigo? Me expulsaron. ¿Saben por qué? ¿Cuál fue el pretexto? De que estaba cambiando la cultura. De que estaba cambiando el folclore. De que estaba cambiando las bases de la etnia. Si Cristo no tiene nacionalidad, si Cristo nos cambió a todos, panameños, españoles, ingleses, lo que quiera, cuando estamos con Cristo tenemos nueva ciudadanía. Y Él nos cambia totalmente. Y fue expulsado, non grato en el país, larga de aquí, estás afectando nuestra idiosincrasia. Pero es que el Evangelio es revolución por sí mismo. El Evangelio lo hace uno cambiar totalmente el estilo de vida. Si uno es mujeriego, ya no engaña a su mujer. Todo lo cambia el Señor, todo lo cambia el Señor. Así que esta gente, hasta el verso 21 dijimos que leíamos, ¿y cuál fue? Dice que fueron ante el foro y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, antisemitismo, porque allá los judíos perseguían, ahora son judíos que están tratando de cambiar nuestras costumbres, alborotan nuestra ciudad. Miren ustedes, nada más se metió con una muchacha que fue liberada, pero no podían llegar ante las autoridades romanas diciéndole, la acusación es que exorcizó a una muchacha, ¿no? Eso no era el pretexto para poder hacer una denuncia ante Roma, porque Roma dice, de acuerdo al código no existe ninguna norma penable para esta conducta. Así que tenían que venir con otra norma, con otra acusación, al igual que al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo le dijeron también que era sedicioso contra el César, que se había erigido rey, que había dicho que no había que pagar tributos. Así que las acusaciones vendrán sobre nosotros. Estos que alborotan nuestra ciudad nos van a acusar de alborotadores y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Había un orgullo. Ser romano en aquella época es como ser americano en esta. Romanos. Somos romanos y seguimos el establishment, seguimos el sistema de vida romano. No estas cosas de judíos, somos en verdad que quieren influir en nuestra cultura, cambiarla a alborotadores. ¿Y qué le dicen muchas veces en nuestras iglesias? ¿Que somos qué? Alborotadores. Esta misma obra se paró 2 años, la construcción, porque dice que íbamos a hacer una bulla enorme aquí. Alborotadores. Si es una discoteca, ven, perfecto, una discoteca. Una cantina, perfecto. Una barrotería, perfecto. Pero una iglesia, no, son alborotadores. Esa es la espiritualidad. Cómo el hombre rechaza el evangelio. Naturalmente, porque el diablo le tiene el entendimiento encubierto, tiene un velo que no les permite resplandecer la luz del evangelio. Alborotadores. Vamos a leer lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo en Lucas. En Lucas 23.
cuando dice, cuando se presenta ante Pilato al Señor, le dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte, imagínate tú, pervertido, pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo, que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hay en este hombre. Pilato no le encontró delito, por eso que al final terminó lavándose las manos, que fue totalmente una cobardía. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo. Jesús alborotador, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Alborota. Y al apóstol Pablo, cuando llegó con Silas, dijeron: ¿estos qué? Que alborotan, que trastornan al mundo, han venido hasta aquí también. Entonces es normal que si al Señor le hicieron esto, si al palo verde le hicieron eso, al seco también. Tenemos que estar preparados para la oposición. Indiscutiblemente vendrá sobre nosotros. Ella misma se presentará. Y dirán que somos ilegales, alborotadores. Dirá que estamos cambiando las costumbres de una nación. Pero bendito sea el Señor, porque el Señor lo dijo. Si a ustedes lo aborrecen, bendito sea Dios, porque a mí también me aborrecieron. Si a ustedes lo aborrecen, qué bueno, porque si lo amaran fueran del mundo. Si los aborrecen es precisamente porque no son del mundo. Así que preparémonos para esta vida. Basta que así sea. Pero observen, por favor, que en cualquier sitio, en cualquier ambiente, sean judíos, sea la superstición gentil, vamos a encontrarnos una oposición. Y cada vez que se predica el Evangelio, va a haber siempre obstáculos, negativas, va a haber todo tipo de trastorno. Y miren lo que le voy a decir. ¿Qué dice la Biblia? Para el hombre natural, dice 1 Corintios, las cosas de Dios son ¿qué? Locura. Observen, para el hombre natural las cosas de Dios son locura, porque solamente se pueden discernir como espiritualmente, ¿cierto? Y dice la Biblia que para el que se pierde, el Evangelio es locura, para el que se pierde. Para el que se salva es poder de Dios para salvación. ¿Cómo nos tildan entonces? Locos. Pero ahora de aquí para allá, ¿cómo llama la Biblia al hombre que no reconoce a Cristo? Insensato, necio, ciego, entenebrecido. De aquí para allá también es, en verdad, con mucha base, son locos. Contaba el viernes que el 23 de enero de 1903, cuando Panamá todavía no se había independizado de Colombia, sucedió en esa fecha un incendio en el manicomio de Londres. Un incendio en un manicomio. Y el comentarista, que es cristiano, que era periodista, relató el asunto y dijo: oye, esto es exactamente cómo el mundo reacciona frente al Evangelio. En primer lugar, dice que los locos, cuando le dijeron que vinieron los bomberos y dijeron: fuego, fuego, se echaron a reír y no le creyeron. Nosotros estamos predicando a la gente: arrepiéntanse, Cristo viene pronto. ¿Y qué hacen? Se echan a reír, ¿cierto? Otros dijeron: yo no estoy acostumbrado a salir a esta hora a la calle, yo me quedo aquí. Otro, así mismo reacciona el mundo. El mundo quiere mantener su sistema de vida.
quiere mantener sus costumbres, aunque digan que hay un fuego eterno, yo me mantengo en la forma en que mi abuelo, mi abuela, mi bisabuelo se mantuvo, en las mismas costumbres. Y dice que esos locos que no querían salirse, se quedaron debajo de la cama. Se dejaron debajo de la cama. Otros locos se tiraron puñete contra los bomberos. Los bomberos los trataron de forzar y estaban tirando con todo para que los bomberos no se llevaran. Tuvieron que aturdirlos para sacarlos. Lo que indica que a nosotros también nos van a decir que somos molestosos, atormentadores, perseguidores, somos una mosca. Y así, dice que, ¿cuántos murieron? Murieron 60 locos adentro, de 300. Y el rey tuvieron que sacarlos a base de fuerza y violencia. Así que cuando nosotros estamos predicando el Evangelio, estamos enfrentando una locura. Nos están tildando de locos y la locura está de aquel lado. Y va a haber una oposición natural a este asunto. Y nosotros como bomberos no podemos dejar de echarle el agua de la vida a este mundo y forzarlos a entrar. No callarnos, sabiendo que no podemos decirle, ok, quédense ahí cuando van a morir. Esa es la realidad de la vida. Nos vamos a tener que enfrentar con este asunto de cosas. Volviendo a Hechos, donde estábamos, nos lleva al tercer punto. Las acusaciones se convierten en sentencias severas e injustas. Uno puede ver el versículo 22 al 24 que dice, y se agolpó el pueblo contra ellos. Ya no solo los amos de la muchacha y los magistrados, o sea, la Corte Suprema de Filipos, rasgándoles las ropas, sin siquiera haber un juicio decente, ordenaron azotarles con varas. Con varas, hermano, no con manguera, con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, como si fueran de los más buscados. Gente de alta peligrosidad, los ponen en el calabozo de máxima seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Los trataron como viles maleantes, igual que al Señor Jesús, que lo vienen a arrestar con palos, antorchas, espadas de noche, como si fuera también un vil, vulgar maleante. Por eso que Cristo le dice, señores, ¿cuántas veces yo no les enseñé públicamente de día? ¿Por qué me buscan a mí como si fuera un maleante? Pero así nos tratan. En el peor de los calabozos y ahí en el cepo, máxima seguridad por si acaso viene algún tipo de rescate. Así pasa. Y hermanos, mucha gente va a condenar el Evangelio como si estuviera haciendo justicia. ¿Quién se agolpó? Todo el pueblo. ¿Quién más? ¿Con qué respaldo? Con los magistrados, los alguaciles que usaron las varas y el carcelero también. Ahora, ¿cuánta presión tenemos nosotros? Usted sabe que cuando yo escucho las presiones modernas, oye, eso da pena con relación a las presiones que se padecían en el nombre de Cristo. Y no voy a tratar de no leer todo Daniel, ni siquiera leerlo porque teníamos mucho tiempo, pero como Daniel, de 120 sápatras que tenía el imperio medo-persa, y cómo se confabularon todos contra él, toda la hegemonía política, la influencia mayor, cerró filas para hacer un edicto que tenía nombre propio, Daniel, para que a través de ese edicto se sentenciara a muerte a este hombre. Y cómo Daniel se mantuvo fiel a Dios, orando como lo solía hacer 3 veces al día, con las ventanas abiertas, sin negar a Dios, y eso le costó
ser condenado a muerte en el foso de los leones. Y cómo Dios mandó a su ángel y le tapó la boca a los leones. Y cómo lo liberó de ahí. Yo me pongo a ver cómo reaccionamos nosotros ante las presiones. ¿Cómo reacciona usted frente a un mundo que es pagano, que es adverso a usted y a su fe? ¿Mantiene una fe o se pliega a él? ¿Contemporiza con él? ¿Se adapta a él? ¿Se conforma al mundo? ¿Cómo reaccionamos? Es una buena pregunta para nosotros. Vamos a leer desde el versículo 22 al 24. Allá lo habíamos leído. Y esto, ¿cómo reaccionamos frente a esto? Y aquí viene la parte final. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante tales ataques? ¿Qué hacer cuando el mundo y el Goliat es tan fuerte y lo único que tenemos es una onda y una piedra? ¿Qué hacer? En el verso 25 da una sensación clara de lo que es la victoria en el Señor. Dice el verso 25, pero, y ese pero es grande, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban ¿a qué? A Dios. Orando y cantando a Dios, y los presos los oían. ¿Por qué Silas no le dijo, Pablo, tú sabes una cosa? Todo lo que hemos vivido ha sido totalmente palo, encarcelamiento. ¿Tú crees que vale la pena seguir así? Mira cuántos azotes con varas hemos recibido hoy. ¿Por qué no volvemos a Jerusalén? ¿Por qué no nos quedamos en Antioquía tranquilos? Estamos tranquilos en Antioquía. Fortalezcamos una buena iglesia, una iglesia grande. ¿Por qué meternos en este lío, Pablo? ¿No estaban ellos recriminando lo que estaba pasando? ¿Cuántas veces nosotros, si recibimos palos de la vida, comenzamos a decirle, Dios, ¿dónde estás, Dios? ¿Estás dormido allí en el cabezal del barco? ¿Dónde estás, Dios mío? ¿Te has olvidado de mí? Y comenzamos a recriminarle a Dios. Vale la pena el ejemplo de Pablo y Silas, que ante los azotes, ante la peor circunstancia de la vida, ¿qué debemos hacer? Orar y alabar al Señor. ¿Usted ha experimentado la adoración y la oración en medio de la adversidad? ¿O me va a decir a mí, comenzamos a reprocharle a Dios? Comenzamos a decir, ¿dónde tú estás? Te has olvidado de mí. Vale la pena. Eso se llama sacrificio de alabanza. Te alabo, Señor, aunque no entienda lo que está pasando, pero te alabo. Te alabo, Padre. Me han encarcelado, me han tratado como cualquier cosa, me han puesto en el peor calabozo, me han puesto los pies en el cepo, y aún así alabo al Señor y canto a Él. Es una buena referencia de lo que es un hombre de Dios. Lloramos por tonterías ahora nosotros, lloramos por cosas de poca monta. Y dice que cantaban, y esto vale la pena que decirle que cuando las armas de nuestra milicia no son carnales. Vamos a buscarlo inmediatamente. Capítulo 10 de 2 Corintios 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esto es importante, muy fundamental. Nuestras armas no son carnales. Ahora, por ejemplo, se dice y se comenta y se ha hecho también de que de repente la Iglesia de Cristo debe ser un partido político para llegar al poder, cambiar la Constitución y declarar que todos somos evangélicos. Y de que bueno, y que eso va a hacer influir en que todo cambie. Mentira, la única institución dada por Dios para cambiar todo es la iglesia del Señor. No tenemos que llegar al poder para tener un cambio estructural. No, Señor. Nuestras armas son ¿qué? Espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. La iglesia de Filipo había fortalezas alrededor. En Éfeso había fortalezas de idolatría.
En Atenas había fortalezas también de idolatría, paganismo y filosofías. Pero todo eso lo destruye Dios. Son armas espirituales. Y dice la Escritura, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, ¿y cuáles son las fortalezas? Los pensamientos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esas son las fortalezas que se destruyen. Eso es lo que el Señor nos llama a derribar. Porque, hermano mío, uno es como piensa. Toda esa gente de Filipo decía, esa gente está cambiando nuestra forma de ser. La gente de Éfeso, esa gente está atentando contra nuestras creencias. Pero ¿quién es el que derriba esta fortaleza? Dios con su poder. Por eso que ellos estaban cantando y alabando a Dios. Por eso estaban orando. Porque esta forma de pensar, cuando yo fui a convertir al Señor por primera vez, yo fui el primer creyente en toda mi parentela. Y todos se burlaban, hacían escarnio. De la burla pasaron a la ira, al desprecio. Y al final, ¿quién ganó? ¿Qué es lo que vence a este mundo? Nuestra fe. El que cree que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que vence este mundo. Esta fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y lo único que tenemos que hacer es orar, aun cuando estemos en el cepo. Orar. Y bendito sea Panamá, usted sabe. Tenemos una nación que cualquiera tú le hablas a Cristo y nadie te rechaza. Esta es una nación sabia. Dice que cuando se dio la invasión de Panamá, no hubo una sola librería que le tiramos una piedra. Nadie saqueó, ni siquiera se sentían, ninguna librería fue tocada. Ni las cajas registradoras, todo fue tocado. Mira que si yo creo que si una librería le pidiera una cobertura contra robo, se lo dan a $1 el mes la policía, porque están seguros que no la van a robar. Pero algo interesante de Panamá es que por lo menos hay mucha gente creyente, mucha gente que lee su Biblia. Lo que nos hace falta ahora es buena doctrina, mucha gente. Así que si lo único que leemos es la Biblia, bendito sea el Señor, porque tendríamos una mejor nación en 1000 formas diferentes. Ahora, volviendo a donde estábamos en Hechos, Dios va a actuar y a utilizar la misma, atrás mira, va a utilizar la misma fuerza del enemigo. Vamos a leer del 26 al 34, que dice así: entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¿A quién estamos invocando, hermanos míos? ¿Quién es el poderoso Adonai, el Shaddai, Elohim, que nos ampara y nos protege? Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y ahí estaba todo un pueblo contra estos dos hombres de Dios. Pero el Señor hizo que se abriera todo. ¿Quién puede sujetar al Señor? ¿Quién puede sujetarnos? Y despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Un honor romano. Enseguida iba a ser como el japonés, el harakiri, porque era un hombre de honor. Y cuando un soldado, ¿se acuerdan cuando Pablo tuvo el naufragio? En el libro de Hechos dice que los soldados iban a matar a todos los presos, porque no quiero que ninguno se escape. Era un deshonor que un preso se le escapara a un guarda romano. Y él dice que yo no puedo vivir con este deshonor. Se iba a matar. Y todo este alboroto, toda esta circunstancia desfavorable, era para que se convirtiera ese centurión. Por un lado estaba Lidia, y la iglesia de Filipo comienza con una mujer, y en la casa de esta mujer se congregaban, y a la orilla del río oraban. Y ahora se va a convertir un carcelero, un veterano de guerra, un carcelero era un hombre que no era de espada virgen, un hombre que había estado en batallas y se le había concedido la custodia de seguridad de una cárcel romana. Así que este hombre era un hombre, pero estaba oyendo las acusaciones contra Pablo y Silas. No te mates, que estamos todos aquí. Y entonces, pidiendo luz,
se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Temblando de miedo, temblando ante el temblor, ante el terremoto, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Todo un militar. Vamos al directo, al grano. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, ¿qué dijeron? Tienes que hacer 20 penitencias. Ahora vas a ver, por haberme puesto en el cepo, lo que te va a pasar. Ellos dijeron, no le dijeron tampoco, ¿quieres ser salvo? Lo siento. Ahora por habernos tocado, por meterse con un hijo de Dios, te van a caer las 10 plagas de Egipto. No le dijo así, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bendito sea el Señor. Este carcelero vio el estruendo del terremoto y así fue. Pero qué bueno cuando se convierte un varón en la casa. Esto es bonito. Igual me pasó a mí cuando me convertí al Señor. Cuando llegué y traje, usted puede ir a mi casa. Y le dije, Katy, escucha ahí un momentito, siéntate ahí. Qué diferente. Cuando es la mujer, 10 años orando por el marido, oye, qué lío. Pero cuando es varón, oye, cómo cambian las cosas. Qué bueno cuando comenzamos por ese lado. Siéntate ahí, pon el oído. Y así fue el carcelero, y este era militar. Así que dice aquí la escritura, y sacándole le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Pero ¿cuándo comenzaron a cantar? Desde medianoche. Así que esa noche fue larga. Y de ahí salieron de la cárcel, del calabozo de adentro, y lo sacaron a la casa del carcelero, que debió tener, como el alcaide, su propia casa al lado o en la misma cárcel. ¿Y qué diferencia? Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, él mismo. ¿Cómo cambian las cosas? Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y río había, con un frío bárbaro esa noche. Río había. Pero usted sabe que también es interesante que cuando uno quiere obedecer al Señor, uno está dispuesto. Porque aquí vinieron unos cubanos, aquí en Panamá, balseros, y fue un grupo a compartirle de Cristo y no había dónde bautizarlo, y los mismos cubanos con esa inteligencia y esa capacidad de resolver, que tienen que vamos a resolver esta cosa, chicos. Y tenían unos ataúdes de los americanos, y él dice, vamos a echarle, ponerle unos sacos plásticos, echarle agua y ahí nos metemos. Y así fue. Los bautizaron en los mismos ataúdes. Porque cuando uno quiere obedecer al Señor, ¿qué tiempo tardó el carcelero en ser bautizado? Sí mismo. El apóstol Pablo, así mismo. El eunuco etíope, enseguida. Oye, hay agua ahí, Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro. ¿Qué tiempo tardaron? Enseguida. Todavía nosotros demoramos un poco. Pero este carcelero y le dice, mujer, vámonos aquí mismo, ahora mismo, nos vamos a bautizar. No interesa lo frío que haya, yo soy un soldado y tú sígueme. Y se bautizaron esa misma noche él y todos los de su casa. Y todos los de su casa. Y llevándoles a su casa les puso la mesa, qué hermoso lo que es. Y acuérdense de Lidia, que una vez se convierte el hombre a Dios, inmediatamente viene el servicio, la hospitalidad. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Se regocijó. Y eso es lo que pasa cuando llevamos el Evangelio. Somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, no hay venganza de nada. Y el apóstol cambió totalmente. Y por último, vale la pena que el enemigo es avergonzado con sus propias leyes. Vamos a leer los últimos versículos del 35 al 40, que dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. A ellos no les convenía tener a esos hombres presos sin siquiera haberle hecho el debido proceso.
Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero esas son las cosas que el hombre de Dios tiene un carácter increíble, porque después de haberle dado una paliza tan grande, uno quisiera decir, ya me voy. Yo me pongo a ver el carácter de estos hombres, porque cualquiera saldría huyendo de ahí. Qué bueno, al fin, bendito Dios, no me meto más con esta gente. No, Pablo, estos son hombres, oye. Estos no son machos, son hombres. Y vea lo que dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos, viene Pablo y se levanta, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, ambos, se está incluyendo a él, a Silas también, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos de aquí. ¡Qué barbaridad! Eso se llama, eso es carácter de Dios. Por eso que una de las cualidades del Espíritu Santo es la templanza. Invocar y saca la AK-47 del apóstol Pablo y dice, yo soy ciudadano romano. ¿Cómo es posible que me hicieron esto a mí? Igualmente se lo dijo el apóstol Pablo en las gradas de Jerusalén al centurión. ¿Es lícito pegarle a un ciudadano romano? Y aquí tenemos, y ¿saben por qué era importante esto para Pablo? Yo me puse a analizar, ¿a qué se debe que Pablo, qué quería ganar Pablo? El respeto de la obra nueva que estaba allí. El respeto también a las almas que se iban a seguir congregando en Filipo. El respeto también de que Dios dijo, y el apóstol Pablo dijo en Romanos 13, que las autoridades son servidores de Dios. Y Romanos 13 dice, el apóstol Pablo lo señala, y busquémoslo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Toda autoridad hay que someterse a ella. Y el apóstol Pablo estaba invocando la ley como una autoridad. ¿Y qué más dice? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al mal, al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar a los que hace lo malo. Ahora el apóstol Pablo tenía la ley romana invocándola, y ahora ¿quién tiene temor? Volvamos a Hechos. ¿Quién tiene el temor ahora? Hechos 16, los últimos versículos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron ¿qué? Miedo al oír que eran romanos. Y aquí viene una parte interesante, escuchen bien, que el apóstol Pablo renuncia a su derecho de demandarlos, pero les hace saber su misericordia y su benevolencia. Él renuncia a la denuncia. Él pudo haberlo demandado. ¿Sabe que en Estados Unidos todo es demanda? Todo es demanda. Y así no andan con cuentos para demandar. Y por eso que hay que tener seguro para todo, para mordedura de perro, para todo. Y Pablo renuncia a su derecho de demandarlos. Tuvieron miedo. Y todo esto tiene un propósito para nosotros. Un apoyo que tiene que tener la iglesia siempre es estar bien con la ley. Un apoyo que tiene que tener siempre la iglesia es estar al día y en regla con la ley. Porque es servidor de Dios. Y el apóstol Pablo invoca el derecho romano. Ahí en la facultad de Derecho nos metieron el derecho romano, porque esa es la madre del derecho, la madre y el padre del derecho.
Y termina diciendo, y viniendo les rogaron, sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. ¿Quién está rogando ahora? Los magistrados. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa ¿de quién? De Lidia. Ya sabemos quién es Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Yo no entiendo estos hombres que trastornaron al mundo entero, sin internet, sin fax, sin fotocopiadora, sin satélite, y trastornaron el mundo entero. ¡Qué barbaridad! En verdad que uno se siente muy pequeñito al lado de un hombre 100% consagrado a Dios. Vamos a orar en el nombre de Cristo. ¿Estás preparado para la persecución, querido hermano? A la oposición que puedes tener. ¿Cómo vas a reaccionar ante los curanderos que hay en el trabajo, los gente de ocultismo? ¿Cómo vas a reaccionar frente a un mundo? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández.